Vale. Poder judicial, que lo vimos durante el tema 6, y unimos el 7 y el 8 ya metidos en lo que es la estructura de órganos judiciales, las jurisdicciones, la composición de nuestros órganos juzgados y tribunales y las funciones que la ley orgánica les encomienda a cada uno de los órganos. Hemos partido, como no puede ser de otra manera, de la Constitución española, donde nos establece las normas en las que se tiene que configurar la administración de justicia y el poder judicial. Nosotros, pues bueno, a partir de ahí vimos unas cuestiones generales sobre la estructura y sobre la organización judicial y nos metimos directamente en lo que era la pirámide de órganos judiciales. Empezamos por el Tribunal Supremo, desde mayor a menor, y si no me equivoco, en la clase pasada creo que lo liquidamos prácticamente. Vimos las salas que tiene, aprendérselas bastante bien de memoria, vimos las competencias de cada uno, lo que la ley orgánica le da, junto con la composición, es decir, los magistrados. Recuerdo que le añadíamos, pues bueno, en la actualidad la composición que tiene, ya dijimos que eso no es importante, pues porque con el tiempo se puede ir añadiendo, pero sí es importante recordar y entender cada una de las competencias que se les da, ¿vale? Las estructuras o las instituciones más importantes, como vemos por ejemplo aquí, van a ir todas a esas salas del Tribunal Supremo, cada una de las salas con sus materias y su jurisdicción. Matizar o hacer ver la sala quinta de lo penal. Recuerdan que en el original ya está cambiado, la sala quinta de lo penal, con su materia específica relativa a la jurisdicción militar propia, la disciplina castrense, y con una estructura que podríamos llamar en paralelo de órganos y juzgados. Bueno, liquidamos esto también y yo creo, ¿quedó alguna duda sobre el Tribunal Supremo? Por último, estudiamos las salas que se configuran o se convocan para determinadas cuestiones especiales que vienen a cerrar la cuestión de materias que pueden atribuirse al Tribunal Supremo, como el Tribunal de Conflictos, la sala de jurisdicción. Vimos también la sala de conflictos de competencia, en las que pues estaba en cuestión si pertenecía al asunto a un orden jurisdiccional u otro, y ninguno de los dos quería asumir, por un lado, la competencia, sería un conflicto negativo, nadie quiere hacerse cargo de esa competencia, o bien los conflictos positivos de competencia, donde ambas jurisdicciones, ambos tribunales de igual rango y de distinto orden, querían hacerse cargo. Hablamos también de que el orden penal era el preferente, nadie podía discutírselo, y un requisito necesario era que no estuviera el asunto sentenciado de manera firme. Estuvimos viendo este concepto vital que nos va a acompañar durante toda la preparación, que es el de sentencia firme, y no quise entrar el otro día en sentencias, en resoluciones definitivas, ¿vale? Ya veremos cuando empecemos a estudiar los procedimientos, voy a dar solo una pincelada, aunque ya lo veremos un montón de veces, que habrá distintos tipos de resoluciones. Una providencia será una resolución, un auto será una resolución, la sentencia que se dicta al final de un procedimiento también la podemos llamar resolución. Resolver un recurso mediante un auto, un decreto del letrado, son resoluciones. Cada una pertenece o bien al juez o bien al secretario, al letrado de la administración. Y veremos que hay resoluciones que ponen fin al procedimiento, a las que llamaremos definitivas, o que resuelven el fondo de la cuestión que se está discutiendo, las llamaremos resoluciones definitivas, y veremos que hay otras resoluciones que son procesales o de trámite, o que resuelven definitivamente un incidente, pero no el fondo de la cuestión. Y esas resoluciones tendrán pues otra consideración y otro nombre. Y veremos que, por otro lado, existe una distinción entre aquella resolución que es firme de la que no lo es. Ya el otro día dijimos que contra la sentencia que no es firme, o bien estamos en plazo para recurrirla, hay un posible recurso contra ella porque no estoy de acuerdo, o bien no ha pasado el tiempo y todavía no lo he puesto. Cuando la sentencia o resolución es firme, quiere decir que o bien directamente no cabe ningún recurso contra ella, o bien estamos en plazo y todavía no hemos interpuesto, ha pasado el plazo y no se ha interpuesto ese recurso, ¿vale? Si contra una sentencia de primera instancia en un juicio ordinario caben 20 días para resolverla, si yo dejo pasar esos 20 días, ya en el día 22, 23, 24, 21, no puedo recurrirla. Esa sentencia se dice
deviene firme, se convierte en firme y ya no se puede recurrir, ¿vale? Sin embargo, habrá otras resoluciones en las que la ley dice contra esta resolución no cabe recurso alguno, por lo tanto, directamente se hacen firmes. Eso con independencia del otro concepto que será definitiva o no definitiva, ¿vale? En función de si resuelven el fondo de la cuestión o no. Bueno, y por último, la sala quizá más especial, que la llamamos sala especial del 61, vimos su composición y vimos las funciones principales, ¿vale? Esta sala se convoca y resuelve las cuestiones quizás más, no importantes, pero sí que algunas cositas que quedaban sin atribuir a ninguna sala o a ninguna competencia, ¿vale? Recursos de revisión de aquellas que conoce directamente el contencioso administrativo, que quedaban sueltas, ¿vale? Recuerden lo de conocer en única instancia, o lo de ser segunda instancia. Y recuerden la peculiaridad del orden contencioso administrativo en el que en lugar de interponer demandas o empezar con un escrito iniciador del procedimiento, empezamos los procedimientos también con unos escritos, pero que se llaman recursos, ¿vale? No confundirlo con los recursos que constituyen la segunda instancia. Primera instancia, donde primero entra el procedimiento, juzgados de instancia, juzgados de primera instancia e instrucción, ¿vale? O cuando conoce, pues, en primera instancia una audiencia provincial de algún asunto penal de los que tiene atribuido. No, perdón, en primera instancia la audiencia provincial no va a poder conocer algún TCJ que tenga un procedimiento. En segunda instancia que habrá algún tipo de recurso, ¿vale? Primera instancia, de segunda instancia. Cuando decimos conoce en única instancia es que conoce directamente del procedimiento. Conocían las recusaciones. Y para la gente que está empezando nueva, cuando hablamos de juzgado de primera instancia e instrucción, cuando hablamos de primera instancia, hablamos de civil. Y cuando hablamos jurisdiccional civil, instrucción, hablamos de penal, ¿vale? Hay juzgados que son de primera instancia solo y juzgados que son solo de instrucción. En la Orotava, por ejemplo, llamamos juzgado de primera instancia e instrucción, porque vemos civil y penal. Pero luego ahí en Santa Cruz, por ejemplo, que está dividida la jurisdicción, pues está, hay juzgados de primera instancia solo que conocen de civil y juzgados de instrucción que solo conocen de penal. ¿Vale? Exactamente. Correcto. Bueno, pues ya lo explicarás cuando veas. Sí, ahora en el tema 8 se incluyen en el mismo escalón todos estos tipos de juzgados que son la base, los más numerosos y la base de la pirámide, sin contar a los juzgados de paz, y son los que asumen la mayor parte del trabajo en primera instancia, ¿vale? Primera instancia, instrucción. Luego también tenemos en ese mismo escalón algunos juzgados especializados por materia. Si ustedes se fijan en los nombres de los distintos tribunales, ¿verdad que tenemos juzgado de primera instancia de familia? Solo conoce en el orden civil asuntos de familia, divorcios, separaciones, nulidades, régimen de visitas, atribuciones o alimentos, ejecución de todo eso, pero siempre en esa materia, ¿vale? Son juzgados que por la especialidad de la materia y por la abundancia de procedimientos se ha visto que es necesario atribuirle una especialidad. Se crean esos juzgados. En el orden penal, el más famoso y el más conocido es el juzgado especializado en violencia de género, violencia sobre la mujer. Esos juzgados en Santa Cruz son especializados. Hay dos juzgados que son de instrucción, son penales, pero solo para delitos y asuntos penales sobre violencia de género. Nosotros, en la Orotava, al existir primera instancia e instrucción, los llamados mixtos, juzgados mixtos, que tienen competencias civiles y competencia penal, pues se especializan, es decir, asumen especializadamente la función. Por lo tanto, el juzgado en el que estamos, pues, Seo y yo, por ejemplo, es primera instancia de instrucción y además asume la función especializada de competentes en violencia de género, ¿vale? Tenemos un poquito de todo, como se dice, o un mucho de todo. Bueno, se encargaban también de las demandas de responsabilidad civil contra presidentes de sala o todos o la mayor parte. Recordar en estos articulitos, memorizar en la medida de lo posible cuándo se trata, ¿vale? Porque va a haber preguntas en los test y en el examen donde nos diga una demanda de responsabilidad que se dirija contra un magistrado de la sala, ¿se llevará en la sala del 61 o se llevará en la sala de lo civil, ¿vale? Del TCJ. Pues tendremos que estar atentos a ver cuál es la respuesta. También instruyen y enjuician. Aquí vimos otro concepto que nos va a acompañar en toda la preparación de la parte procesal penal,
distinguir entre la fase de instrucción, la fase intermedia si hay, y la fase de enjuiciamiento de una causa penal, ¿verdad? Dijimos en la instrucción nos dedicamos a investigar, diligencias de investigación, diligencias judiciales pero de investigación, y en la fase de enjuiciamiento celebramos el juicio y ejecutamos la sentencia, ¿vale? Dictamos sentencia y la hacemos cumplir, pero puede haber entre medias una fase de preparación de juicio dependiendo de los distintos procedimientos que tengamos. Ya lo ampliaremos y explicaremos bien cuando nos toquen los temas de procesal penal, ¿vale? Aquí la sala del 61 cerraba el círculo en penal investigando y enjuiciando las causas contra el presidente. Recuerden que en penal teníamos la garantía para el acusado y para el investigado de que el mismo juez, de que el juez que investiga, el juez que está en contacto directo por fecha y por estar cometido el hecho muy recientemente, no va a ser el que enjuicie en casi todos los procedimientos. Dijimos que había algunas excepciones, pero en la mayoría se separa, ¿vale? El principio del juez no contaminado se separa y un juez ex novo, un juez de nuevas, sin conocer toda la trayectoria del procedimiento ni haber practicado esas diligencias que son bastante impactantes y pueden influir al juez en cuanto persona, pues coge el procedimiento ya en papel o en soporte informático y lo ve como nuevo, ¿vale? Para salvar eso en el Tribunal Supremo, en la sala del 61, decíamos que el juez contra el que se dirigiera esta causa no formaría parte de la instrucción, ¿vale? Se nombraría un instructor y luego ese instructor no formaría parte del enjuiciamiento. Dos competencias más en cuanto al error y los partidos políticos y pusimos fin al Tribunal Supremo. El secreto está en eso, en partir de la imagen de nuestra pirámide de órganos judiciales y aprendernos siempre composición, el ámbito de actuación, si es único, si es de una comunidad autónoma, si es el ámbito a todo el territorio nacional, la sede, por si es una preguntita trampa o una preguntita de esas que llamamos chorra, ¿vale? Y las competencias, ¿vale? Cuanto mejor nos aprendamos eso, entendiéndolo y memorizándolo, mejor porque tenemos 3 temas casi liquidados, ¿vale? Hoy nos vamos a adentrar en un órgano anexo, un órgano que pertenece al Tribunal Supremo, lo llamamos el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y que tiene no funciones de jurisdicción, no tiene competencias en ninguna materia directa con la ciudadanía, no asume competencias de enjuiciar, ni de instruir, ni de investigar, no, pero sí que asume 2 funciones muy importantes para el funcionamiento general del Tribunal Supremo, que son la admisión de los asuntos, es decir, el trámite de admitir y repartir, ¿vale? Ahora veremos cómo se estructura. Y por otro lado, una de las funciones más laboriosas, porque estamos hablando del Tribunal Supremo, que al final son poquitos magistrados para muchísimos asuntos en los que además tienen que dictar doctrinas. Lo que diga el Supremo va a caer en cascada finalmente a toda la sociedad. No olvidemos que la jurisprudencia es la que va marcando el paso de lo que se puede hacer con cada uno de los derechos que existen o cómo se castiga determinada conducta en penal, por ejemplo, y cómo no, dicho a grandes rasgos. Pues esta parte del Gabinete Técnico del Supremo, ya veremos ahora cómo va a estar compuesto, se encarga de elaborar estudios e informes de carácter jurídico con calma, con su procedimiento y con toda esa gente trabajando, que es lo que vamos a ver ahora, para la preparación de los procedimientos que se van a ver en las distintas salas, ¿vale? Por lo tanto, con carácter general, lo que decimos es que el gabinete es un órgano del Tribunal Supremo que tiene como principal función genérica asistir tanto a la presidencia del Supremo, presidente del Supremo, como a las salas que acabamos de estudiar, en 2 cuestiones. El proceso de admisión y asuntos, que sería una asistencia general, que ya la veremos cómo lo hacen, y en cuanto a la elaboración de estudios e informes de cada uno de los asuntos o de cada grupo de asuntos en las distintas salas que, como hemos visto, responden a los distintos órdenes jurisdiccionales. Bien, la dirección superior de todo esto la tiene el presidente del Tribunal Supremo y si lo delega, por delegación, lo puede tener el vicepresidente. Estamos, si quieren seguir la ley, en los artículos, en el artículo, ¿vale? Que son 6 en realidad, 61 bis a 61 sexis. Bueno, pues esto se ha ido añadiendo y son los distintos artículos que tenemos. Miren,
¿Cómo está formado el gabinete técnico? Por un director y una serie de letrados del gabinete técnico. Los llamamos así, pero son o bien miembros de la carrera judicial, es decir, jueces, o bien otro tipo de juristas que pueden ser o serán letrados de la Administración de Justicia, los antiguamente llamados secretarios, o personal y funcionarios de la Administración de Justicia, o bien de alguna otra administración que veremos después, con determinadas características, ¿vale? Tenemos como en la formación del Consejo, vamos a ponerlo así, una distinción entre, como si dijéramos, turno judicial, aunque aquí no hay un cupo, sino miembros que pertenezcan a la carrera judicial, jueces o magistrados, y otros juristas en los que ya pues, podemos incluso llegar a participar como funcionarios de la Administración de Justicia, ¿vale? Si somos gestores que tienen la categoría de A1 y tenemos la carrera de Derecho, podríamos llegar a trabajar como letrados del gabinete técnico. Bueno, pues esa va a ser la composición. ¿Cómo se divide por dentro el gabinete? Pues en áreas, y a esas áreas las vamos a asimilar a los órdenes jurisdiccionales. Por lo tanto, ¿cuántas áreas tendrá el gabinete técnico? Las mismas que salas tiene el Tribunal Supremo, las mismas que órdenes jurisdiccionales encontramos en nuestra jurisdicción. Encontramos el civil, el penal, el contencioso, el laboral y el militar, ¿vale? La sala de lo militar. Pues tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. En cada una de estas áreas del gabinete tendremos dos secciones, una sección de admisión y otra de estudios e informes. Si se fijan, coincide perfectamente con las funciones principales del gabinete. Una para ver lo que se admite y lo que no, una para servicio de admisión. Ahora explico, bueno, lo digo ya. Cuando nosotros acudimos al Tribunal Supremo, muchas de las ocasiones en que acudimos, bien sea en civil, en penal, contencioso, acudimos en lo que se llama recursos extraordinarios, acudimos en recurso de casación, en interés de ley o por otras infracciones. Acudimos en última instancia, ¿vale? La ley marca en cada procedimiento de cada orden jurisdiccional las vías de recurso que tenemos. Cuando no me ha hecho caso el juez de primera instancia, cuando no me ha hecho caso la segunda instancia, por lo que quiera que sea, tanto en la audiencia como puede ser en los TCJ, me queda la vía, en ocasiones, ¿vale? Si se dan los requisitos, me queda la vía de intentar una casación. Ya dijimos el otro día que el Tribunal Supremo produce, a través de sus resoluciones, la jurisprudencia o doctrina, que son las propias sentencias y autos del Supremo, que generan el precedente o generan la interpretación válida y suprema de cualquier asunto. ¿Vale? Hablábamos de las cláusulas suelos, el giro que dio a raíz de Europa en la interpretación de las cláusulas suelo y la gran repercusión que eso tiene luego bajando por la pirámide en todos los órdenes, ¿vale? Y al final pues afecta a la gente. El ejemplo de las cláusulas suelo nos es perfecto, ¿vale? Muchas personas han conseguido recuperar cantidades importantes de dinero de sus hipotecas o aminorarlas bastante o incluso anular cláusulas que ahora ya todos sabemos de cláusulas abusivas, ¿verdad? Nos suena un montón, pero en 2008 nadie tenía ni idea de eso. Lo que decía el banco era misa, ¿verdad? Bueno, pues eso ha ido cambiando y ha sido gracias a la jurisprudencia, gracias a que interpreta desde Europa una sentencia y la hace caer por todas las jurisdicciones hasta afectar a cada una de esas hipotecas abusivas. Bueno, ¿por qué es importante la admisión? Porque muchas veces acudimos en casación, ponemos nuestro recurso y no cumplimos los requisitos que nos marca la ley en cuanto a cuantía, un asunto que exista jurisprudencia contradictoria, es decir, que varios tribunales superiores de justicia o audiencias provinciales ante un mismo asunto hayan tenido cuestiones contradictorias, resoluciones contradictorias, y esa primera barrera del Supremo es la que filtra la gran cantidad de recursos de casación que entran. Por lo tanto, un auto de inadmisión da tranquilidad a quien ha obtenido la sentencia abajo y elimina ese recurso directamente porque no puede entrar a la casación. O bien ya está resuelto, o bien no hay jurisprudencia contradictoria, no se cumplen los requisitos de admisión. Entonces, esa sección de admisión
es bastante importante tanto para lo que sí admite, sobre todo para lo que sí deja pasar hacia la resolución, hacia el recurso, como lo que en una primera barrera ya considera que está resuelto o considera que no existen motivos de casación, que se llaman, o no existe posibilidad de admitirse, ¿vale? No es un simple trámite como en una administración, sino que tiene el peso jurídico ya que lo establece, de que esto no se puede recurrir en casación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pone fin verdaderamente a todos esos procedimientos. La otra parte o la otra sección de todas estas áreas, la sección de estudios e informes, que ya dijimos que es el trabajo duro, realmente el trabajo de estar todo el día, los ratones de biblioteca que están ahí, que son jueces magistrados, ya veremos ahora por qué tiempo van y todo eso, que realmente se estudian el asunto, principalmente los asuntos más importantes del país, vamos, nos contaba una magistrada que estuvo con nosotros y que ha trabajado en el Supremo, en esta, como letrada de la sección de estudios penales, por ejemplo, que llevó toda la instrucción del 1 de octubre de la cuestión catalana y que había muchísimas cosas y los tochos de papel y de sentencias, etcétera, etcétera, preparando toda esa cuestión. Bueno, cada área tendrá además una plantilla que se determina por Real Decreto, que bueno, no nos hace falta saber, por personal de la Administración de Justicia. Así que esa es otra vía de trabajar en el Supremo. Cuando se convoquen plazas, pues nos presentamos con nuestro currículum, nuestra antigüedad en el servicio y a ver si nos seleccionan, ¿vale? ¿Qué haremos ahí? Trabajar en el área que nos toque, en el departamento que nos toque, con los asuntos de la sección y área que nos toquen y apoyando pues a lo que necesite este magistrado o este grupo de magistrados que se llaman letrados del gabinete técnico. No sé si van cogiendo un poco la estructura por dentro que puede tener este gabinete técnico, ¿vale? Son los motores o los engranajes reales de estos estudios e informes. Bueno, esos magistrados o juristas que llamamos letrados del gabinete técnico trabajarán en las áreas según su función de especialidad. Los jueces y magistrados pueden especializarse en distintas materias, contencioso administrativo, o bien por haber estado mucho tiempo trabajando en un mercantil, en un social, en un civil, en una instrucción, pues nos asignan a esas áreas y trabajarán en ellas. La especialidad en la sección quinta, en la sala quinta y por tanto en el área de lo militar, pues que al ser menos la materia que entra, pues por simple hay menos cuestiones, menos asuntos, podrá estar integrada por un letrado del gabinete técnico, ¿vale? O bien un magistrado, o bien un secretario, o incluso un personal de A1 de justicia que pueda tener la carrera de Derecho, ¿vale? En estos casos, los letrados del gabinete técnico, habrá uno o varios dentro de cada área que coordinen, ¿vale? Vamos a poner como que son los jefes de equipo para hacernos una idea más definida. Uno o varios de ellos asumen estas funciones y ¿quién los designa? El presidente del Supremo, de entre aquellos que tengan más de 10 años de antigüedad como magistrado. Bien, pues eso es lo que nos dice el articulito. El director, estos son todos detalles del articulado que nos interesan para posibles preguntas, ¿vale? Y así nos vamos haciendo también la idea un poco de cómo es el gabinete por dentro. El director es nombrado por el Pleno a propuesta, importante esto, a propuesta vinculante. Yo creo que este concepto sí lo tenemos claro, pero el concepto de vinculante de una propuesta o de un informe, ¿qué significa? Significa que hay que votarlo, sí, pero que esa propuesta es vinculante del presidente, del presidente del Supremo. Quiere decir que se va a tener que votar sobre si es ese o no es ese. No cabe otra tercera alternativa. No cabe que este no, pero queremos poner a otro. No, si este no, yo propongo a otro, ¿vale? Cuando decimos que el informe del Tribunal Supremo es preceptivo, pero no vinculante en el caso de los indultos, que todos hemos visto por la televisión, ¿qué nos está queriendo decir? Pues eso mismo, es necesario porque el trámite de indulto marca que el tribunal sentenciador emitirá un informe sobre si cree que hay que darle el indulto o no hay que darle el indulto, en este caso era el Supremo, Sala de lo Penal, y que no vincula en absoluto el sentido, lo que diga, no vincula en absoluto a quien tiene que conceder o no conceder el indulto, que es en este caso el presidente del gobierno en el caso de los indultos. Ha ocurrido así en el caso este de los indultos,
el tribunal sentenciador ha hecho un informe donde dice que de ninguna manera se le puede conceder el indulto a estas personas porque tal. Y hace un informe conforme a su sentencia, eso tiene cierta lógica, y lo envía al procedimiento de indulto. El gobierno, que es el que tiene que resolver a través del presidente, lo lee y dice, uy, me está diciendo que no les conceda. ¿Eso me vincula? No, no me vincula. Por lo tanto, yo puedo obviarlo y resolver lo que yo quiera. ¿Se lo puedo conceder o no? ¿Vale? Siempre de manera motivada, efectivamente, y siguiendo los criterios y todo eso, que es en lo que han hecho ahora, en lo que hemos estado viendo por las noticias, ¿vale? ¿Se entiende el concepto de vinculante, no vinculante? Vale, pues lo encontraremos en algunos sitios más y ya lo tendremos por ahí liquidado. Miren, con respecto a los letrados del gabinete, ya sabemos que son nombrados o bien entre la carrera judicial o bien de letrados de la administración o otros juristas de la administración de justicia o de otros órganos constitucionales, como bueno, hay varios, ¿vale?, del personal de esas administraciones públicas, y añadimos que serán nombrados a través de un concurso de méritos. Se publicará el concurso, podremos presentar nuestras solicitudes, como digo, con nuestros méritos, de entre los que nos piden años de antigüedad, tanto, títulos, tanto, trabajo en tal sitio, tanto, lo que se nos pida, lo presentamos a modo de titulación y se nos valorará. Características: titulación en Derecho y grado categoría A1. Nosotros en Justicia no tenemos lo que se llama relación de puestos de trabajo. Desde hace un montón de años se está luchando por conseguirla. Eso implica pues una reestructuración enorme del sistema y de las plantillas y no se ha puesto en marcha todavía. Cuesta también dinero. Pero sí que existe una asimilación, es decir, de las 3 categorías que nos marca la Ley Orgánica del Poder Judicial, a saber, gestor procesal, tramitador procesal y auxilio judicial. De esas 3 categorías se nos asimila a una de las categorías del resto de administraciones, bien A1, A2, B1, B2, C, D, en fin, la que nos corresponda a cada uno. Si la tenemos, ¿vale? Añadir también, por si acaso nos sirve, que dentro de las categorías existen niveles, que eso afecta al nivel retributivo de cada uno y se va ganando con el tiempo, del 1 al 30, nivel 30 sería el máximo, y que tampoco la tenemos nosotros contemplada. Nosotros tenemos un sistema de retribución por sustituciones y por otros determinados conceptos. Si haces una guardia te la pagan, si estás en un sitio con una penosidad pues te pueden pagar un complemento, estás en una gran capital te pagan de una manera, estás en un sitio pequeño te pagan de otra, pero no tenemos una escala, lo que se llama la carrera horizontal del funcionario, es decir, estando en la misma plaza, el incremento o el aumento que gano con la experiencia, eso no lo tenemos. Tenemos la vertical, simplemente paso de un puesto a otro por oposición o por promoción interna, ¿vale? En otras administraciones sí existe. Bueno, letrados del gabinete técnico los nombramos por un plazo de 1 año, con una prórroga, nos dice la ley, por sucesivos periodos de 3 años, es decir, 1 año más 3 más 3 más 3, podría ser, ¿vale? La idea es ni que se perpetúen mucho para que no influyan, ni que se cansen mucho que no quieran volver a sus juzgados de origen, ¿vale? Eso lo digo yo un poco en broma, pero está diseñado así, para que trabajen durante un periodo en una función que no es jurisdiccional puramente, es porque son realizando estudios e informes, ¿vale? No van a instruir, no van a llevar un procedimiento, ni mucho menos van a dictar sentencias, sino que van a trabajar en un informe que luego va a ayudar a un magistrado de una sala del Supremo, ¿vale? Entonces, durante un tiempo lo hacen y luego pues pueden retornar a su juzgado, a su jurisdicción. Si hacen algo mal, pueden ser cesados, ojo a la preguntita, por el presidente del Supremo. Aquí a lo mejor nos preguntan si es por el director del gabinete técnico, que no es esta la figura que cesa. Cesa el presidente del Supremo y tiene que haber un incumplimiento considerado grave, ¿vale? Una dejación de funciones absoluta, una falta de competencia que se advierta durante bastante tiempo en bastantes actuaciones de ese magistrado, ese letrado que actúa, pues entonces podemos cesarlo antes. Si no, lo normal es 1 año con posibilidad, no es obligatorio tampoco, de prórroga por sucesivos periodos de 3 años. Esas son las 2 preguntitas que nos pueden caer de esta parte de estos articulitos del gabinete. Bueno, con respecto al gabinete nos queda saber
cómo quedan todas esas personas que participan en sus respectivas carreras. Tenemos a magistrados, tenemos a posibles juristas que son a la vez funcionarios o bien secretarios o letrados, o bien son funcionarios de distintas administraciones. Pues quedan en una situación que se denomina servicios especiales, cada uno en su carrera o cuerpo de procedencia. Con lo cual, efectivamente, te está contando, te cuenta todos esos años como si estuvieras en tu carrera, en tu cuerpo, y además como servicios especiales, con lo cual conservas los derechos de retorno a tu plaza, conservación de plaza, etcétera, etcétera. Esta parte la estudiaremos más a fondo cuando veamos el Estatuto del Empleado Público y sobre todo cuando veamos la parte de reglamento, la parte que nos afecta a nosotros. Tenemos en la ley orgánica algunos articulitos que nos hablan de derechos y de obligaciones del funcionario en cuanto a las vacaciones, retribución, algunas cosillas así de días de asuntos particulares, la maternidad, cómo se regula, pero en el reglamento es donde se contempla toda nuestro estatuto, ¿vale? Ahí se recoge. Ahí vamos a hablar de las situaciones administrativas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos como servicios especiales, ¿creen ustedes? Pues no. Nos encontramos como servicio activo. Está servicios activos y servicios especiales. Nosotros estaríamos desempeñando nuestras funciones pero en servicio activo. En servicio activo. Sí, por ejemplo, los letrados estos que son declarados, que están trabajando en el gabinete. Su situación sería servicios especiales. Efectivamente. ¿Vale? Eso ya, como dice Fran, cuando veamos el 12, 13, 14, que son los temas de reglamento, ahí es donde vamos a desgranar todo eso. Sí, ¿vale? Ahí lo veremos con detenimiento. A estas situaciones, servicio activo, situación de servicios especiales, por trabajar para otra administración o tener un nombramiento para cargo público con excedencia. Nos quedan los dos tipos de excedencia que hay, por razón por prestar servicio en otra administración o por voluntario, lo que se llama la excedencia voluntaria. Me voy a la privada o me cojo 2 años de sabáticos, ¿vale? Tengo derecho a hacerlo voluntariamente, sin cobrar, obviamente. Y bueno, y luego las distintas situaciones de jubilación o lo que sea. Bueno, ya la veremos. Nos cuenta, como decimos, para la antigüedad. Efectos de antigüedad siempre son servicios prestados, ¿vale? Con lo cual no interrumpo mi suma. Fíjense ustedes, cuando aprobemos, va a salir un listado y todos los que aprueben se incorporan de forma natural con su puntuación a una lista que funciona permanentemente, ¿vale? Esa lista se denomina escalafón y el escalafón va del funcionario que más antigüedad tiene y mejor nota tiene hasta el último funcionario que ha entrado en España en ese listado, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier momento, cada uno de ustedes, cuando apruebe, va a poder saber su escalafón. ¿Dónde estoy yo en el escalafón? Pues mira, estoy el 12.527 o el 22.000, no sé cuánto no entré, ¿vale? Normalmente estás con los de tu promoción, casi siempre, cerca, más o menos por ahí integrado, y vas aumentando en puntuación a medida que van cayendo, pues, o jubilándose o quedan en excedencia sin sumar en el escalafón otros. De esa manera, ¿para qué sirve ese escalafón? Pues sirve para, a la hora de concursar, cada año hay un concurso donde yo me puedo cambiar de juzgado, me puedo ir a cualquier juzgado de España. Eso es una de las golosinas realmente, a lo mejor para nosotros si somos más caseros no, pero para la movilidad en España pues es bastante interesante. Otras administraciones no se pueden salir del ámbito de su comunidad, provincia o municipio, dependiendo. Nosotros podemos ir a cualquier sitio y en base a nuestro escalafón vamos a saber exactamente si el que ha pedido la misma plaza que yo quiero en cualquier sitio tiene más derecho o no, porque al final tenemos los mismos méritos y todo igual, pero yo estoy 3 puntos por encima en el escalafón, o 3 puestos, ¿vale? Pues entonces me la dan a mí. Bueno, todo eso lo veremos también en la parte de reglamento nuestro. Miren, en cuanto a cómo funciona, normas de reparto, reuniones, la mecánica de cada informe y cada estudio, la sala de gobierno, a propuesta del Supremo, aprobará las normas de funcionamiento. Están aprobadas, hay un decreto que las regula,
pero a nosotros eso no nos entra ni nos afecta. Y luego este gabinete se completa con una serie de órganos que llamamos instrumentales, es decir, estos ya no producen ningún informe ni ningún estudio, ya no se dedican ni tienen la competencia de rechazar los recursos que no tengan cabida en ninguna de las salas del Supremo. Ya nos encontramos con órganos mucho más funcionales, mucho más instrumentales para que todo esto funcione. Como podrán ver ustedes, pues son bastante intuitivos en cuanto a lo que hacen. El registro general, este sí que se encarga de sellar y repartir, ¿vale? Yo le pongo el sello porque usted tiene derecho a presentarlo, lo llamamos registro general. ¿Me da usted las copias? Sí, no, le falta una copia, completo ese procedimiento simplemente burocrático de presentación. Hoy en día ya contamos, gracias a Dios, con el sistema LexNet, que básicamente nos ha eliminado toda esta papelería, vamos a llamarlo así, o estas manualidades, y se encarga de repartirlo a las distintas áreas, a sus servicios de o bien admisión o bien estudio e informe. Bien, nos dice la ley que se configura como un servicio común, dividido por secciones, igual que órdenes jurisdiccionales. Por lo tanto, nos encontraremos con un servicio común. Ahora explico un poco lo que es el servicio común, pero bueno, un determinado departamento donde habrá distintas secciones. Si viene un escrito penal para el área penal de lo que sea o de instrucción de lo que sea, se le va a sellar, se cumplimenta ese trámite administrativo en la sección del registro general, pues penal, civil, contencioso, laboral o militar. Miren, ¿qué es un servicio común? Cuando nos toque estudiar la modernización de la oficina judicial, que en lo que nosotros llevamos preparando la oposición ya ha cambiado hasta en 2 ocasiones la legislación, porque sí, hablamos de nueva oficina judicial, hablamos de nueva oficina fiscal, hablamos de Palacio de Ciudad de la Justicia de Valencia, de Murcia, incluso hablamos de pequeños proyectos para Canarias, pero no termina de funcionar eso, ¿vale? No termina de implantarse un modelo, o es muy lento o es muy costoso. Con lo cual, siempre que hablemos de nueva oficina judicial o de modernización de la oficina judicial, vamos a tener cuidado y vamos a ir paso a paso con lo que nos encontremos en cada momento, ¿vale? Lo que sí está claro es que se pretende eliminar la visión de juzgado que tenemos actualmente, tradicional, juzgado o tribunal, y se pretende implantar una mucho más dinámica y más flexible, en el sentido de que bajo el mismo paraguas de juzgado de instancia o de juzgado de instrucción podamos abarcar unos territorios más ajustados a cada población. En nuestro caso, pues se trataría de establecer para la isla de Tenerife un juzgado de primera instancia que abarcaría en distintas secciones, lo que son actualmente las delegaciones, los juzgados, ¿vale? Y dentro de esos palacios o esos puntos de donde están el mismo juzgado, pero en distintas secciones, una serie de órganos especializados en cada una de las funciones, ¿vale? Reservando la última parte, la del procedimiento y resolver las cuestiones de fondo, a lo que llamamos unidades procesales, ¿vale? O la llamada UPAD, unidades procesales administrativas. Ahí es donde se incardinaría el órgano, el juez que se trate, con 1 o con 2 funcionarios de apoyo básicos y que simplemente transmitieran esas cuestiones, y luego una serie de órganos ya más masivos donde se encuadrarían los servicios comunes, ¿vale? Que nos podemos encontrar con varios tipos. De aquí, de la palabra servicio común, tendríamos que sacar distintas tipologías, ¿vale? Un servicio común de ordenación procesal del procedimiento, un servicio común de notificaciones y embargo, un servicio común de, yo qué sé, hipotecario, por ejemplo, o lo que fuera. Distintos tipos adaptados a cada territorio o a cada cuestión, y ahí tendríamos un montón de funcionarios que realizan una misma función, ¿vale? De comunicaciones, por ejemplo, para tramitar simplemente los exhortos. Bueno, pues todo eso se puede ir adaptando, ¿vale? Nos dice que este servicio de registro general funciona como un servicio común, ¿vale? Una multitud de funcionarios divididos en secciones, cada una para su orden, y haciendo siempre lo mismo, registrar y repartir. Con esto
hemos dado una visión un poquito de cómo se quiere ser la modernización de la justicia, ¿vale? La nueva oficina judicial. Ya entraremos también a fondo. Oficina de traducción, para aquellos documentos que vengan en idioma extranjero, necesario traducirlo, pues lo mismo. Informática y atención al ciudadano, información y atención al ciudadano, dos partes muy distintas. Una con el ciudadano normal, que no es parte en el procedimiento, al que se le informa simplemente de lo que se puede en ese procedimiento, e información a las partes, donde ya sí entramos en la situación procesal de ese caso concreto. Las partes de un procedimiento son los intervinientes directos, demandante, demandado, por ejemplo, o acusación particular, investigado o acusado, y sus respectivos abogados y procuradores, ¿vale? Que son los que nos representan y los que nos van a dirigir el procedimiento. Pues le informaremos ya más a fondo de cómo está su procedimiento, qué es lo que está pendiente de realizar o incluso si el turno pues está pendiente para resolver y en qué fecha, ¿vale? Departamento de archivo, como su propio nombre indica, conservar y ordenar. Departamento de informática para el software y el hardware del edificio, de las distintas áreas del gabinete, no tiene más importancia. Reprografía tampoco. Y biblioteca y documentación, de dónde está y de dónde se saca toda la información jurídica necesaria para esos estudios y para esos informes. De esto que hay que saberse, simplemente que existen y a qué se dedican. No creo que nos pregunten, por lo menos en tramitación y en auxilio, ninguno de estos órganos ni de su composición, ¿vale? El otro punto, sí, el otro punto ha caído en exámenes. Dale para mira, la de la sala de gobierno a propuesta del presidente del Tribunal Supremo. Sí. ¿Quién aprobará las normas? Esta se la ponemos, efectivamente. Esto es quién aprueba. Examen clavada, vamos. Esto lo hace en la plataforma tienen un test específico de gabinete técnico. Lo que pasa es que me parece que está en el tema 6, no estoy muy seguro. Aparte de eso, van a hacer uno el próximo día de 10 o 12 preguntas también relacionadas con eso. Sí. Un poquito más, hasta donde lleguemos. Si llegamos hoy hasta la Audiencia Nacional, pues a lo mejor hacemos un test hasta el TCJ o Audiencia Nacional, ya miraremos. A ver, le vamos a dar unos test cortitos de este tema para que vayan desgranando bien la materia, porque son un par de temas un poco feos, pesadillos, sí. Porque hay mucha competencia y siempre estudiando casi siempre lo mismo y lleva a mucha confusión. Joder, ¿quién conocía de esto? ¿El TCJ o la Audiencia Nacional? Esa es la cuestión, hay que saber diferenciar un poco de lo que conoce cada tribunal. Para solo cuando ya lo vean todo, es decir, cuando ya hayamos visto la pirámide, completa y hayamos visto qué hace un juzgado de paz, qué hace una audiencia provincial, ni siquiera ahí, sino a la segunda vez que ustedes se lo estudien, es cuando van a ir enlazando un poco quién conoce de cada cosa y cuáles son las competencias. Así que no se preocupen. Y se van a dar cuenta que en cuanto dominen un poco las competencias y tal, se van a dar cuenta que los temas 6, el 6 no tanto, porque es un poco pesadillo el Poder Judicial, pero el 7 y el 8 son más sencillos. Efectivamente, sí. Sí, exactamente. Bueno, con estos órganos instrumentales terminamos el gabinete técnico y terminamos lo que es el 61 bis hasta el 61.6. Aunque lo vean en un artículo solo, no lo desprecien, sino denle caña ahí porque hay mucha preguntita suelta, ¿vale? En muy poco, mucha pregunta, ¿vale? Bueno, dejamos al gabinete, abandonamos el Supremo y nos bajamos un escalón porque el Supremo está solo en la cúspide de la pirámide, pero a continuación nos encontramos con la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano que cada vez que lo oímos por la tele es porque ha habido una gran redada inmensa, o hemos cogido un narcotraficante ruso gigante, o ha habido una operación de trata de blancas gigantesca, ¿verdad? Bueno, pues precisamente la Audiencia Nacional se nos configura como el órgano único en España con jurisdicción en todo el territorio. Esto es igual que el Tribunal Supremo, es único y tiene jurisdicción en todo el territorio. También está centralizado y nos añade que está especializado en determinadas materias. ¿Cuáles son esas materias? Las vamos a ver en las competencias, pero ya como concepto global encontramos con que
se dedica al conocimiento de los delitos de mayor gravedad y relevancia social. Aparte de eso, tiene otras competencias en otras materias, porque para eso conoce algo más que penal, pero lo que más destaca y donde está su mayor trabajo es en conocer, y conocer incluye tanto la instrucción como el enjuiciamiento, ya veremos, e incluso los recursos, ya veremos que es un órgano muy completo, sobre los delitos de mayor gravedad, banda organizada, narcotráfico, trata de blanca, que incluye pues todo. Todos estos tipos de delitos continuados contra trabajadores que sobrepasen pues todos los ámbitos de comunidades autónomas, bueno, delitos organizados, falsificaciones de distintos tipos. Vamos a ver ahora uno por uno cuáles son esos delitos que conoce, pero todo lo que está previsto para impactar en las noticias de las 7, pues esos son los de la Audiencia Nacional a nivel escala gigante, no un asesinato en Móstoles, que también impacta, pero eso no tiene nada que ver. Delitos a lo bruto, de mayor gravedad y mayor relevancia para la sociedad en su conjunto, ¿vale? Bueno, jurisdicción y sede como siempre. Fíjense que el esquema de estudio siempre va a ser lo mismo. Además, seguimos la ley, no nos inventamos nada. Jurisdicción y sede, un poco el concepto que tiene en la pirámide. Jurisdicción, sede, composición y funciones, ¿vale? También tiene su sede en la Villa de Madrid, existe como edificio, como ya les he dicho otras veces, jurisdicción en toda España. Ese es el artículo 62. En cuanto a la composición, pues una composición, presidentes de sala. Vamos a ver que las salas tienen otro nombre, pero siguen siendo salas. ¿Cuándo no vamos a tener salas en nuestra pirámide? Cuando hablemos de audiencias provinciales. Ahí solamente tendremos secciones. De momento contamos con salas, ahora las vamos a estudiar. Presidentes de salas y lo que componga, porque también con el tiempo pues se han ido dotando de más magistrados a cada una de las salas e incluso a las secciones. Una sección es una división de la sala en varios tribunales, ¿verdad? O en varias secciones que se llaman así, que funcionan. Presidente de sala. Juan, dime. En la diapositiva no te sale la sala de lo social. Ahora sí. Vale. Ahí. Bueno, presidentes de sala y los magistrados que cada una de las salas tenga. Posibilidad de estar dividido en secciones, como de hecho está dividida en secciones. No nos interesa saber actualmente cuál es su exacta composición, sino básicamente está formada por eso. Presidentes de sala y sus magistrados, los de la sala o los de las secciones. Una cuestión súper importante, a ver si puedo poner un poquito que se vea. Lo voy a bajar hasta aquí para subrayar esa palabra. Nos dice que el presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración de presidente de sala del Supremo. Fíjense en esto, tendrá la consideración, no dice que sea. Coño, qué mal lo puse. Tendrá la consideración. Quiere decir que no siendo presidente de sala del Supremo, porque es que ya estamos en otro órgano distinto, le vamos a considerar como si fuera. ¿Para qué le vamos a considerar? Pues si ustedes recuerdan las competencias del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil conocerá de las reclamaciones del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de sala. Pues como este tiene la consideración, porque se lo dice la ley, también irá para esa sala en caso de cualquier cosa. ¿O quién conocerá de un delito que cometa el presidente de la Audiencia Nacional? Pues tenemos que entender que es como si fuera un presidente de sala del Supremo, aunque no lo es, porque ya sabemos que no lo es, ¿vale? Las preguntas en este sentido van a ir por ahí. Tendrá la consideración de magistrado del Supremo, presidente del Supremo, no, presidente de sala del Supremo. Sí, ese es, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la ley se lo atribuye en esta jerarquía de atribuirle consideraciones a la gente, pues le atribuimos a la del presidente de la audiencia, ojo, presidente de sala del Supremo. Lo igualamos en cuanto a consideración. Ya sabemos que no está en el Supremo, pero como si estuviera. ¿Se entiende eso? Vale. También es otro concepto importante que le voy a poner otro circulito, presidente nato de todas sus salas. Quiere decir que va por ley. El presidente es presidente nato de todas sus salas. Luego habrá otras formas de pertenecer a las salas por designación, por voto, por mayoría, por lo que sea, por antigüedad. Pero cuando veamos la palabra nato es porque lo dice la propia ley, ¿vale? Pertenece per se.
de todas sus salas. Luego, ¿quién es el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? El presidente de la audiencia. ¿Quién es el presidente de la Sala de lo Contencioso? El presidente nato es el presidente de la Audiencia Nacional. Y siempre va a ser así. El artículo 64 es el que nos distingue las salas. Y fíjense que de momento nos encontramos 3 jurisdicciones y nos encontramos una sala con un nombre nuevo. Nos encontramos a la Sala de lo Penal, que podemos ya incluso intuir que se dedica a algo penal, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, ahora lo vemos. Vemos al contencioso administrativo, que también nos suena, y vemos al social, que también nos suena en la rama laboral del derecho. Muy bien. Y nos encontramos ya con apelación, que para los que ya lo han estudiado, muy bien, pero para los nuevos nos choca un poquito. Apelar, ¿qué quiere decir? Rogar, pedirle a alguien que ya mire nuestro recurso, ¿verdad? Recurso de apelación, perfecto. Pues por ahí van los tiros, el recurso de apelación, la sala de apelaciones. Los artículos que siguen a continuación son los que establecen las competencias de cada una de estas salas. ¿Cuál es la sala que nos falta? Quitando la de lo militar, que ya dijimos que la sala de lo militar está en el Supremo, pero ¿cuál es la que nos falta? Pónganlo ahí en el chat todos para que no se les olvide. No tenemos en la Audiencia Nacional, no tenemos ni tendremos nunca jamás sala de lo civil. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un órgano eminentemente penal, que se encarga de los delitos de mayor gravedad y relevancia social del país. Por lo tanto, lo social lo eliminamos de aquí. Lo civil. Les advierto que los voy a pillar en toda la preparación como 5 o 6 veces preguntándole, ¿la sala de lo civil de la Audiencia Nacional conoce tal? Ya verán cómo van a contestar la pregunta mal. Con el tiempo lo iremos cogiendo, ¿vale? Igual que la Audiencia Provincial no tiene salas, la Audiencia Nacional no tiene sala de lo civil. Bueno. Cuando vayan a estudiar, ahora ya vieron el Tribunal Supremo, ahora pasan a la Audiencia Nacional, tienen que ir siempre haciendo esas diferencias. O sea, ¿cuántas salas tiene el Tribunal Supremo? 4. No, tiene 5. Tiene civil, penal, contencioso, laboral y militar. ¿Cuántas salas tiene la Audiencia Nacional? 4. ¿Cuáles son? Apelación, penal, contencioso civil. Y social. Y social. Bien. Acuérdense de eso. Cuando pasemos al TCJ, lo mismo. Las preguntas que van encaminadas a la sala se las pueden preguntar como ¿cuántas salas hay en el Tribunal Supremo? 5. También le pueden preguntar, ¿la sala tercera del Tribunal Supremo es contencioso administrativo? Quédense, hay que aprendérselo así todo. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar de cualquier manera. Hay preguntas que les van a poner en un práctico y no les van a poner. La sala de lo civil del Tribunal Supremo se encarga de lo que sea relacionado con el práctico. Le van a poner la sala primera. Ya deje que nos digan la sala primera del Tribunal Supremo. Tenemos que estar, si estamos en un caso práctico, pensar que es un caso práctico civil, que no están hablando de civil, ¿vale? Correcto. Ya, eso a medida que lo van viendo, cómo se van quedando con todo. Sí. Bueno, pues como parte de este esquemita que llevamos nosotros, vamos a ver rápidamente las competencias de cada una de las salas y yo creo que terminamos con eso. Bueno, nos queda un poquitito porque son varias competencias. Miren, sí. La sala de apelaciones... Termínalo, Frank, termínalo. Sí, vamos a dejarlo completo. La sala de apelaciones, que es la nueva que tenemos en la Audiencia Nacional, que no teníamos en el Supremo, obviamente conoce de los recursos de apelación. Quédense de momento solo con el concepto de recurso de apelación, es decir, tengo una resolución, no me gusta o considero que no es acorde a derecho y la recurro ante el órgano superior jerárquico o ante quien corresponda. En este caso, la ley me marca ante la sala de apelaciones. ¿Cuáles son? Pues aquellas resoluciones que la propia sala de lo penal de la audiencia dicte, ¿vale? En los asuntos en las causas que conozca. La sala de lo penal resuelve, el recurso contra esa sentencia lo mandamos a la sala de apelaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es más fácil o más descargado o más cómodo
¿Trabajar en la sala de apelaciones o trabajar en la sala de lo penal? Por lógica, se recurre menos las sentencias. Por lógica, si solo me ocupo de las apelaciones de una sala, de la sala de lo penal de la audiencia, es más cómodo trabajar aquí. Eso ya lo tiene en cuenta la ley, y la ley dice que si hubiera una diferencia de trabajo con respecto a la sala de lo penal o el resto de salas de la sala de apelaciones, sensible y continuada, es decir, que sea bastante diferencia de trabajo y continuada en el tiempo, los magistrados de la sala de apelaciones, que viven bastante bien, eso lo añado yo de mi cosecha, podrán ser adscritos a otra sala, ¿vale? No nos dice que tenga que ser a la de lo penal, sino a otra sala, y aquí vienen las preguntas de examen. ¿Quién los puede adscribir? El Consejo General del Poder Judicial. ¿Cómo los puede adscribir? Pues solamente con el acuerdo favorable de la sala de gobierno del Consejo General y previa propuesta del presidente del Tribunal de la Audiencia Nacional. Estas tres cositas hay que aprendérselas bien, identificarlas para una posible pregunta que no sea solamente que sí, que pueden adscribirse a otras salas, pueden irse a la de lo penal, a la de lo social, a lo contencioso. No. ¿Cómo se van? Se van adscritos por el Consejo, con acuerdo favorable de la sala de gobierno y previa propuesta del presidente. Son las tres cositas que hacen falta, pues en esos momentos en que, oye, ustedes se están rascando la barriga, vamos a decirlo así, y en las otras salas están con una gran diferencia de trabajo que se nota y que es continuada en el tiempo, ¿vale? Para funcionar mejor. No tiene más competencia, recurso de apelación de la sala de lo penal. Punto, pelota. Ahora, quien sí tiene competencias, como vamos a ver ahora, es el artículo 65, sala de lo penal. En primer lugar, se dedican a celebrar juicios y dictar sentencias, o sea, el enjuiciamiento. ¿De qué causas? De todas estas que vamos a leer ahora, que son los delitos de mayor relevancia social y más graves que podemos encontrar en nuestro Código Penal. ¿Qué posibilidad hay que no le toque conocerlo a la sala de lo penal? Porque haya un juzgado central, que los estudiaremos el próximo día, un juzgado central que tiene unas materias concretas atribuidas. Ya veremos que los juzgados centrales se integran al mismo nivel que la Audiencia Nacional, pero tienen sus propias materias específicas, con lo cual descargan a la sala de lo penal e instruyen y sentencian en muchas ocasiones las causas por algunos delitos específicos, ¿vale? Si no es así, si no hay ningún juzgado central que le toque, lo enjuicia todos estos delitos. Contra el titular de la corona, consorte, sucesor o altos órganos de la nación y contra la propia forma de gobierno, es decir, contra la monarquía parlamentaria que tenemos nosotros en España. O sea, cualquier atentado, golpe de Estado a lo bruto o atentado contra rey, reina, los príncipes, princesas, etcétera, etcétera, que hubiese o hay. Delito grave, delito relevante, a sala de lo penal para juicio, ¿vale? Todos los delitos económicos que son falsificación de moneda, fabricar tarjetas de crédito o débitos falsas, cheques de viaje, ¿vale? Con el matiz que le da cierta relevancia, porque una falsedad de un billete de 100 no tiene importancia, pero si hay una organización o grupo criminal detrás, ahí sí. Y si nos encontramos con una abundante, un perjuicio bastante grave con esas tarjetas de crédito, más todavía. Ha salido ahora, creo que hoy, que detuvieron a, ¿cómo se llama? El de los muñecos, el de Rockefeller, no me acuerdo cómo se llama. A Moreno, lo volvieron a detener por un asunto de esto, banda organizada que se dedicaba a la estafa continuada y a blanquear dinero hacia paraísos fiscales, donde cogían ese dinero y financiaban actividades delictivas, ¿vale? Le daban préstamos a grupos de delincuencia organizada. Al parecer, eso es lo que presentan en la tele como noticia. Dios me libre a mí de acusar a Moreno. Pero ese delito, ¿dónde va a terminar? Obviamente en la Audiencia Nacional, en la sala de lo penal, enjuiciándose. Hoy estaban deteniéndole y haciendo la entrada y registro en una de los chalés de él, ¿vale? Bueno. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Todos estos brokers que se dedican a inflar precios en mercados bursátiles o alteraciones en distintos precios de las cosas, de distintos mercados de producción. Bueno, siempre y cuando repercuta en la seguridad del tráfico, es decir, se materialice, afecte a la economía o cause un perjuicio bastante grande a muchas personas, ¿vale? Generalidad de personas. Y el detalle que nos da la distinción de si va a la Audiencia Nacional o se queda
en la comunidad que se trate es si afecta al territorio de más de una audiencia. Miren, este concepto, el de audiencia, en este caso lo debemos asimilar a comunidad autónoma, ¿vale? Si no, conocería la audiencia provincial, enjuiciaría o... sí, bueno, la audiencia provincial de que se trate. Si solo abarca una provincia o incluso dentro de una sola comunidad autónoma, pues si supera esa audiencia provincial, perdón, tendría que enjuiciarlo la sala de lo penal. En otras ocasiones nos aparecerá este término en el plazo de una audiencia, y es una palabra que significa días o plazo, ¿vale? Por el contexto entenderemos a qué se refiere, y en algunas ocasiones, aunque nos diga determinada audiencia, se referirá a tribunal. Tendremos que entender, dependiendo del artículo, a qué se está refiriendo, ¿vale? Bueno. También se dedica a este tipo de delitos que ya los adelantamos antes, cualquier tipo de tráfico de drogas, estupefacientes, cuestiones de fraudes alimentarios, que ahora con el etiquetado europeo había varios casos por ahí, pero a nivel europeo, farmacéutico o medicinal, todas las organizaciones estas vinculadas al tráfico de sustancias en gimnasios, por ejemplo, si es banda organizada o se produce en más de una audiencia, en distintas audiencias provinciales, lo subimos a enjuiciar a la Audiencia Nacional. Estamos hablando de cosas importantes y graves. En otro orden de cosas, delitos que se cometan fuera del territorio nacional, pero que existe un tratado en el que nos corresponda conocerlo a los tribunales españoles, bien porque la persona o personas son españoles y están en España, los detenemos nosotros, se han cometido hechos dentro y fuera del territorio nacional, o la persona está sujeta a algún tipo de extradición para conocer el delito. Hay distintas normas, tanto en derecho internacional como en la ley de enjuiciamiento criminal, que determina que corresponde a España enjuiciar. Por ahí no vamos a ir más, sino simplemente saber eso. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, pero que hay un tratado o alguna ley que dice que lo conozcamos nosotros. Bueno, para todos los delitos que hemos visto, desde la letra A hasta la letra E, que digo que hay que aprendérselos, ¿vale? Para saber muy bien cuándo le corresponde a la Audiencia Nacional, dice que la Sala de lo Penal extiende su competencia a los delitos conexos. ¿Qué significa lo de delitos conexos? Pues son todas aquellas infracciones penales o delitos en los que, siendo menores y que a lo mejor le correspondería a un juzgado cualquiera, están vinculados de alguna manera, requisitos que nos da la ley y los estudiaremos en su momento, nos da una unión indisoluble y que no se pueden enjuiciar sin tener en cuenta la trama grande o la organización criminal o el estar sujeto a la competencia de la Audiencia Nacional. Por lo tanto, ese robo concreto de un vehículo para cometer un atraco que está dentro de una trama de atracos, etcétera, etcétera, donde se ha defraudado un montón de dinero y sustraído un montón de dinero a distintas personas en distintas comunidades autónomas, ese robo pequeño de un vehículo no lo podemos desgajar, no lo podemos sacar de ahí y enjuiciarlo solo, sino que nos lo traemos como delito conexo y va a conocerlo también la Audiencia Nacional. Miren, nosotros tuvimos hace unos años en el juzgado, que lo llevaba yo, en el puesto mío lo teníamos, un delito por unas falsificaciones en tarjetas ITV de motocicletas. Lo digo muy, muy rápido, que nos va a servir para varias cosas. Ustedes saben que las motocicletas se limitan en velocidad y durante un tiempo, pues dependiendo del carnet que tengas, la puedes llevar o no la puedes llevar, y entonces es muy goloso comprarte una moto que corre mucho, que tiene una potencia superior, pero aunque tiene que estar limitada, te la dan entera con toda su potencia, pero en el papel te ponen que sí que está limitada. Cuando pasas la ITV de la moto, salta eso y te dicen, oye, usted no tiene la limitación electrónica o no tiene usted el precinto de la moto para que no corra tanto. Y en los papeles lo pone, ¿y este sello de quién es? Bueno, pues el caso que yo tenía era a escala española, a escala de todo el territorio nacional. Empezaron a llegar al juzgado atestados de País Vasco, atestados de Madrid, atestados de todo Tenerife, de distintas tiendas de motocicletas que te tramitaban esos papeles y te hacían la limitación en el papel sin hacer la limitación material. Empezó a saltar en todas las ITV, total, para no cansarles, el asunto se salió del ámbito de nuestro juzgado,
¿Dónde hubo que remitir todos esos atestados? Pues hubo que remitirlos a la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque existe una trama organizada de estafa o falsificación en documentos oficiales. Y bueno, para allá que fue, después de tragarnos pues casi pues un montón, ¿cuántos fueron? O sea, por lo menos 100 investigados ahí tomándoles declaración, un montón de gente, porque trajimos a los compradores de la moto que no sabían nada, a la gente de las tiendas, en fin, a un montón de gente. Bueno, por la competencia, eso tiene que ir a la Audiencia Nacional, sala de lo penal para enjuiciamiento. Por último no, nos quedan dos. Déjenme quitar esto aquí. Procedimientos que se inician en el extranjero o procedimientos que son para ejecutar sentencias penales, ¿vale? O para hacer cumplir directamente una pena de prisión. Son tres posibilidades. Proceso penal iniciado, estamos en juicio en Francia. Ejecución de sentencias, ya tenemos una sentencia y lo que hacemos es ejecutarla en España, una sentencia extranjera, o bien cumplimiento directo de una prisión. La persona incluso está en prisión ya cumpliendo, pero termina de cumplir en España. Esto todo viene si existe un tratado. Si existe un tratado internacional que permita eso, que bien permita que un proceso iniciado en el extranjero venga a terminarse en España, bien permita ejecutar sentencias en España, o bien permita cumplir o terminar de cumplir una pena de prisión que ha sido impuesta por Alemania o por cualquier otro país en España. Si existe un convenio en ese sentido, lo asume la ejecución de todo eso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como detalle, dejarles aquí simplemente la palabra exequatur, que nos va a surgir en algún momento concreto, como procedimiento, exequatur, como procedimiento para reconocer y ejecutar resoluciones extranjeras en el sistema judicial español. La veremos en civil y en penal veremos alguna cosita también. Por otro lado, también les dejo otra, bueno, lo vamos a ver ahora en el punto cuarto. Miren, hay otro procedimiento en el que, al contrario, España, la jurisdicción española, deja que otro país termine estas cuestiones, bien termine el procedimiento, bien ejecute la sentencia o bien continúe cumpliendo la prisión en tribunales extranjeros. En la zona franco-País Vasco, por ejemplo, cuando estaba todo en auge el tema del terrorismo de ETA, ocurría en muchas ocasiones que los presos en cárceles francesas terminaban de cumplir en España, los procedimientos, bien a través de extradición o sin ella, pues se hacían cumplir todas esas penas en algún sitio, o bien España exigía cumplir determinada pena o hasta cierto grado determinada pena para poder mandar al preso a la cárcel de donde fuera francesa, ¿vale? Se dio bastante ese asunto. Todo, como digo, competencia de la Sala Penal. Por último, dos cuestiones o dos instrumentos jurídicos que tienen mucho que ver con esto. Por un lado, reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Esto es básicamente la Orden Internacional de Detención Europea y algún otro instrumento que hay por ahí, órdenes de protección, órdenes de medidas que todos los países miembros reconocen, da igual quién las emita. Una orden de búsqueda y captura internacional, la orden de detención, da igual que la dicte España o da igual que la dicte Bélgica. Bueno, ya hemos visto que no da igual, porque algunos intentan no reconocerla en el derecho español y tiene los efectos que hemos visto que tiene. Pero bueno, la teoría es que una orden de detención debería surtir los efectos en los países miembros o los países que han dicho que lo van a reconocer mutuamente. Y por otro lado, la extradición pasiva. La extradición, cuando la estudiemos, va a ser el concepto de si se resuelve traer a una persona para ser enjuiciada aquí, o bien si se extradita o se lleva al país donde me la están pidiendo para extraditarlo. Dependiendo del punto de vista en el que yo me sitúe, hablaré de extradición activa, si soy yo el país que pido a la persona, al país donde está, y extradición pasiva cuando yo tengo a esa persona detenida y me la están pidiendo. Se tramitará, se verá la legislación en conflicto, se verán los puntos de conexión, se verá si procede o no la extradición y la mandaremos. Hasta ahí les digo, sí. Por último, también se encarga la Sala de lo Penal de recursos contra las resoluciones y sentencias de los órganos que ya hemos perfilado, juzgados centrales de lo penal,
juzgados centrales de instrucción y juzgados centrales de menores. Son 3 juzgados, llamamos centrales, ya veremos el próximo día por qué, se dedican cada uno a su materia y cuyos recursos, ahora sí que actuamos aquí como segunda instancia o como, y aquí también, ¿vale? En el 4 y el 5 actuamos como segunda instancia o como competencia funcional, es decir, resolviendo recursos que se nos plantean, pero ya ha resuelto otro órgano distinto, ¿vale? Siempre como recurso. Bueno, últimas 2 funciones de la Sala de lo Penal, recursos también contra los centrales de vigilancia penitenciaria. Aquí hay un detallito, esto es para gestión realmente, ¿vale? La disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica es la que nos establece qué pasa con los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Los juzgados de vigilancia penitenciaria en general se encargan del cumplimiento desde el punto de vista del preso penado, de todos los derechos y situaciones por las que va atravesando el reo una vez que está cumpliendo esa pena de prisión. Cuando le toca conmutar pena, cuando le toca acumulación, cuando le toca cambio de régimen, etcétera, etcétera. Permiso, si se fuga o no se fuga, derechos a internos, quejas, todas esas cuestiones. Hay esta disposición adicional, lo que incluye es que cuando se trate de un asunto, de un delito grave, que pueda implicar que quede en libertad, una recalificación, por ejemplo, una clasificación de penado o incluso que le proceda a la libertad condicional, se puede poner un recurso contra esa resolución para que no salga en libertad inmediatamente y ese recurso lo que hace es suspender de momento y resolver. Pues bueno, esta disposición adicional lo regula y si existiera un recurso contra esa suspensión, lo resolvería la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. También se ocupa de ese procedimiento raro que vimos de decomiso autónomo, pero de sus delitos, de los que vimos de la letra A a la F, de los graves. Si hay que proceder al decomiso autónomo, porque la banda organizada se murieron los cabecillas de la mafia y no los podemos encontrar, pero si tenemos embargado medio Marbella, pues ahí entra para el decomiso autónomo. Bueno, Sala de lo Contencioso, muy cortito y muy rápido. Los recursos que se interpongan directamente, en única instancia, contra actos administrativos, recuerden, orden jurisdiccional, contencioso administrativo, contra resoluciones administrativas, actos, normas, etcétera, siempre administración. Ministros y secretarios de Estado, perfecto. ¿Qué puede ocurrir? Solamente que la competencia se la demos a los juzgados centrales de los contenciosos administrativos. Hay unos cuantos casos en los que, aunque el acto o la disposición venga de un ministro o venga de un secretario de Estado, le corresponde a los centrales de lo contencioso y no a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. En única instancia también conocen de todos los actos que dicte esta comisión, hay que aprendérsela de memoria. Vigilancia de actividades de financiación del terrorismo. Se creó en el año 2003 con toda esta norma y establece una serie de medidas establecidas contra el blanqueo de capitales y sobre todo contra la subvención o financiación de actividades terroristas, ¿vale? Pues ya se pueden ustedes imaginar por qué se creó y para qué. Pues cualquier prórroga de plazo en estas medidas, que suelen ser embargos, bloqueo de cuentas, etcétera, todas esas medidas, si se recurre cualquier cuestión, lo conoce directamente la Sala de la Audiencia Nacional. Como ustedes se imaginarán, no es una cuestión penal, pero sí tiene que ver mucho con determinados delitos, en este caso el terrorismo, ¿vale? Pues claro, si quiero prevenir y bloquear la financiación del terrorismo, acuerdo unas medidas, me deniegan la prórroga, lo recurro, ¿quién me lo resuelve? Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Por último, recursos devolutivos que establezcan contra los centrales de lo contencioso administrativo. Un recurso devolutivo, bueno, me paro en este último concepto, ya sé que estamos un poco cansados a esta última hora, me paro en esto y ya explicamos estas dos cositas que nos sirven para todos los recursos. Miren, cuando interpongo un recurso puede tener 2 efectos. En cualquier orden jurisdiccional que estudiemos, poner un recurso puede tener 2 efectos. Puede tener el efecto devolutivo, que es el que me está marcando aquí de los juzgados centrales de lo contencioso. Quiere decir que lo que estemos recurriendo no se suspende. El ejemplo sería si he acordado que no puede usted iniciar las obras para acondicionar un local. Si yo recurro contra eso y el recurso tiene efecto devolutivo, quiere decir que no puedo hacer nada en mi local, tengo que esperarme y no puedo hacer nada.
Sin embargo, si a mí me han dicho que sí puedo empezar las obras y quien recurre es el cabildo, el ayuntamiento o un vecino, si el efecto es solo devolutivo, yo puedo continuar con las obras hasta que me digan que no, hasta que se resuelva el recurso. Sin embargo, el segundo de los efectos que puede tener un recurso es suspensivo. Por ejemplo, si yo, en ese mismo caso, si tiene efecto no solo devolutivo, sino también suspensivo, querrá decir que no puedo hacer nada. Si yo soy el que estaba haciendo las obras, tengo que pararme. Y al contrario, si lo pone él, pues no podrá hacer nada. No se preocupen si no lo pillamos del todo, porque en cada procedimiento que lo veamos, en cada orden procesal, lo volveremos a explicar cuando nos toque, ¿vale? Simplemente quédense con que el efecto devolutivo sube al órgano que tiene que resolver y baja sin que se suspenda nada de lo que estamos recurriendo, y el efecto suspensivo, además de subir al órgano y volver con la resolución que nos toque en el recurso, también suspende el procedimiento, suspende en el momento en el que está, y hasta que no se resuelva no puedes continuar, ¿vale? Puse el ejemplo de la obra porque estamos en contencioso, pero bueno, en cualquier otro ejemplo también lo veremos. Nos queda una sala nada más. Este 4, 5 y 6 tampoco es muy vital porque son convenios entre administraciones públicas y el Tribunal Económico Administrativo Central, dos órganos que se suelen pelear casi siempre. El Económico Administrativo Central es el que resuelve este tipo de cuestiones. Al entrar en litigio, pues habrá que resolver todos esos recursos. Si supera el Tribunal Superior de Justicia, nos vamos a la sala. Cuestiones de competencia entre juzgados centrales de lo contencioso administrativo, pues que dos juzgados centrales se peleen por la competencia, se plantea un recurso ante la sala de lo contencioso. Y la solicitud de autorización para recabar datos o para transferir datos personales. La ley de protección, pues, hace lo que dice de que hace, protege nuestros datos personales masivamente frente a cualquier agresión o frente a cualquier petición, pero si la agencia española pide transferir determinados datos a cualquier otro país, autorización judicial a cualquier país de la comisión o a la comisión, pues esa solicitud, si se recurre, la conoce la sala de lo contencioso. Si se recurre, no, si se pide autorización, ¿vale? Estos procedimientos de petición de datos y transferencia llevan una autorización judicial, pues bueno, pues se encargan ellos. De la sala de lo social solo tenemos dos competencias y con esto ya lo termino, aunque lo repasemos el próximo día. Ámbito social, laboral, empresa, trabajadores, trabajadores, empresa. ¿De qué va a discutir un trabajador con una empresa que tenga que subir hasta la Audiencia Nacional? Pues de convenios colectivos por un lado o conflictos colectivos por otro. Convenios colectivos cuyo ámbito sea superior al territorio de una comunidad autónoma. Una empresa de las multinacionales, pues pensemos en Movistar, pensemos en cualquiera que a ustedes se les ocurra, que se implante en todo el territorio nacional y no estemos de acuerdo en el convenio. Perfecto, el convenio firmado incurre en tales errores. Pues ahí va a entrar la sala de lo social de la audiencia. Y conflicto colectivo, una huelga, un procedimiento, los ERE, los ERTES, todas estas cuestiones, siempre y cuando supere el territorio de una comunidad autónoma. ¿Ok? Bueno, nos quedan algunas cosillas, pero ya las haremos el próximo día. La sala del 69, prefiero explicarla el próximo día. Nos quedamos ya con esto aquí y listo. Próximo día, juzgados centrales y para abajo ya del tirón, yo creo, porque ya entramos en los tribunales superiores de justicia, bajamos a las audiencias provinciales y ya nos quedamos en el ámbito nuestro, que será el último tema. Los juzgados, no me gusta llamarlos menores, pero... Que ya eso es tema, desde que veamos los centrales, el SJ y la audiencia provincial, pues ya eliminamos el tema 7. Sí. Y luego cuando empecemos con primera instancia, intrusión, hasta juzgado de paz, ese es el tema 8, ¿vale? Y correcto. Ya con eso nos quitamos el 6, 7, 8. Para el próximo día... vamos a ver, desde el artículo 61 que vimos hoy hasta el artículo 69, que es Gabinete Técnico y Audiencia Nacional. Vamos a hacer un test de, calculo que por lo menos 30 o 40 preguntas. Voy a parar aquí, ¿sí? Y aparte de eso,